Compañeras, compañeros, amigos y amigas, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre, hoy día domingo 12 de febrero del 2023. El domingo pasado hemos tenido la oportunidad de conversar aquí mismo, en este mismo local, en esta misma biblioteca, con el personero nacional del partido, José Pimentel, y también con el secretario nacional de organización, Enrique Melgar. Ellos, en esa oportunidad, en esa tertulia que tuvimos, nos han más o menos contado cómo se ha desarrollado el proceso de inscripción y en qué etapa está. Trajeron inclusive la resolución que entiendo es el paso inicial que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado para poder ya definitivamente legitimar al partido. En esta etapa de tachas, ha habido por ahí algunas que el partido naturalmente está respondiendo con toda la fuerza que eso merece. Hasta una persona muy lejana ya al partido ha puesto una tacha muy inconsistente, que felizmente el partido lo está respondiendo. De manera que hay que tener bastante paciencia y prudencia, porque los tiempos también corren. Y justo la semana que viene, el próximo domingo 19, vamos a estar también en vivo y en directo con la secretaria general institucional del partido, la doctora Belén García. Ella estará aquí para también ahondar estos temas que tienen que ver con la inscripción y, por cierto, conversar cómo el partido va a enfrentar esta etapa que se avecina, ya con un movimiento inscrito, ya con un movimiento legalizado, legitimado, ya con un movimiento en capacidad o con capacidad de poder intervenir en las lides electorales. Y así eso avanzamos. Y por cierto, eso de alguna manera nos tiene que decir, nos tiene que responder, ¿no es cierto? Y responder en el buen sentido de la palabra, nuestra secretaria general institucional. Ella va a estar con nosotros el próximo domingo 19 de febrero. Y también quiero reiterarles a ustedes la invitación para que puedan acompañarnos el día miércoles 22 de febrero al homenaje a los 128 años de Haya de la Torre. Habrá una misa de recuerdo y de homenaje aquí en la explanada de Villa Mercedes. Estará a cargo del padre Felipe, tan afín, tan cercano a nosotros. Es un sacerdote que nos acompaña prácticamente en todas las actividades del partido. Y al final, inclusive canta la marsellesa. O sea, les invitamos a que ese día, miércoles 22, nos puedan acompañar aquí en Villa Mercedes, en la explanada. Habrá una misa de homenaje, de recuerdo a Haya de la Torre en los 128 años. Muy bien. El día viernes he tenido oportunidad de estar en el Comité Ejecutivo Distrital de Barranco. Tuvieron la gentileza de invitarme este gran amigo y compañero Manuel Nieva, secretario general del partido en ese distrito, en esa jurisdicción. Y esa noche sirvió para reencontrarnos, primero con muchos compañeros a los cuales no tenía oportunidad de ver hace mucho tiempo, diría yo hace muchos años, de ese distrito tan poético, de ese distrito tan afín a nosotros, que ha tenido tanta cercanía en la historia del APRA. Esa noche también rendí homenaje a nuestro querido compañero Eduardo Eizaguirre, ¿no? Un aprista de tanto recuerdo, de tanta trayectoria en el partido, que fue el que inscribió a Alan García, inclusive por primera vez el año 1962 o 63, cuando Alan todavía era pues bastante joven, bastante muchacho. No se olviden que Alan nació el 23 de mayo de 1949.
Y también, por cierto, rendí homenaje a otro gran aprista, otro gran compañero, miembro del Buró Nacional de Conjunciones, que estuvo en esta casa tantas veces, que estaba tan cercano a Víctor Raúl, que viajaba a nombre de Aya de la Torre, que nos ha dejado ya, y lo digo con mucha tristeza, con mucha pena, Luis Felipe Soller. Fue un reencuentro bastante emotivo en muchos casos. Llegaron también compañeros y compañeras de otros distritos, a los cuales yo les envío mi gratitud, mi agradecimiento. Entre ellas la compañera Rocío Valencia, hija o nieta de nuestro querido compañero Edmundo Aya de la Torre, hija del gran poeta aprista Alberto Valencia Cárdenas. Estuvo el compañero Rafael Ceballos, un joven dirigente que está recorriendo todo el país llevando el mensaje del partido. Estuvo Cristian Llerena, hijo de un gran mártir del partido. Estuvo el compañero Nelson Vázquez, el compañero Cuervo, de los que voy recordando poco a poco, ¿no? Hubo mucho más. Hiller Meisel, que es de la base de Barranco, ¿no? De la propia base de Barranco, y otros tantos compañeros, tan buenos compañeros, con los cuales a lo largo de toda nuestra historia ya como militantes del partido he tenido oportunidad de trabajar a su lado, en ese distrito, y también cuando me cupo la oportunidad de ser secretario nacional de organización del 2004 al 2007. Esa noche hemos planteado un tema que tiene que ver con la relación, con la vinculación del distrito de Barranco con la historia del APRA. ¿Cómo se engarza este distrito de Barranco con o dentro de la historia del APRA? ¿Cómo se engarza con Aya de la Torre? ¿Cómo se engarza con el mismo Alan García, ¿no? Y esa misma noche también, queridos compañeros, recordamos a nuestro mártir Manuel Arévalo, a quien hoy día otra vez evocamos y haremos alguna lectura de homenaje y de recuerdo a él. No se olviden que Manuel Arévalo fue asesinado, fue acribillado durante la dictadura de Óscar R. Benavides, el 15 de febrero de 1937. A propósito, el partido está organizando una serie de visitas y de homenaje, por cierto, a la Cruz de Arévalo. Algunos irán el día miércoles 15, me dijiste, Iván, ¿no? A la Cruz de Arévalo. Es un evento que organiza nuestro querido compañero Franklin Reina, un joven dirigente sindical. Hay otra movilización también que está organizando la Secretaría General Política del partido el domingo 19. Y también hay que reconocer el trabajo que ha hecho el compañero Luciano Ponce con un grupo de compañeros y compañeras ahí, que le han vuelto a dar esa belleza a la Cruz de Arévalo, que lo han recuperado en su presentación, y eso es muy significativo. Esa misma noche, cuando estuvimos hablando y conversando sobre los personajes que pasaron por Barranco, se nos vino, por esas coincidencias que existe en los acontecimientos, la figura de Mario Vargas Llosa, que unos días antes o un día antes había sido incorporado a ese grupo tan selecto de los inmortales allá en Francia. ¿Y por qué recordamos a Mario Vargas Llosa? Naturalmente, como peruanos sentimos orgullo que sea así, más allá de la distancia ideológica, de las discrepancias que uno pueda tener. Es un premio Nobel que enorgullece a nuestro país. Es el peruano más universal que existe, y eso no lo podemos negar. Pero recordaba a Mario Vargas Llosa
porque él estuvo en este mismo lugar, en esta misma biblioteca. Y hoy día muy temprano, mientras hemos estado tomando un café con mi querido amigo y compañero Iván Villar, recordamos que aquí en esta biblioteca estuvo sentado frente a Aya de la Torre Mario Vargas Llosa y Fernando de Cislo, el gran pintor, que escribió un libro testimonial que se llama La vida sin dueño, que yo les recomiendo, les sugiero que hagan lectura de ese libro, porque ahí Fernando de Cislo narra cómo fue esa reunión que tuvieron con Aya de la Torre. Habían sido enviados por Fernando Belaúnde Terry, probablemente el año fue 1962, para que convencieran a Aya de la Torre de que dejara de estar insistiendo él en su victoria electoral de ese año, que como ustedes saben, no hubo fraude, sino veto de las Fuerzas Armadas. Cuando llegaron aquí, con ese propósito, con esa misión que les dio Fernando Belaúnde Terry, cuenta Fernando de Cislo, este gran genio de la pintura peruana, ¿no es cierto?, que tiene además como herencia, o tenía, un mechón de César Vallejo, ¿no?, que él siempre lo ha conservado y lo cuenta mucho en este libro, que ya no voy a hacer más referencia. Pero él cuenta que cuando llegaron aquí, Aya de la Torre lo primero que le dice a Mario Vargas Llosa es: usted sabe que en París, en el hospital donde operaban al padre de Gustavo Flaubert, me puse en el mismo sitio para ver cómo yo podía imaginar había sido esa operación del padre de Gustavo Flaubert. Naturalmente eso cambió estrepitosamente a Vargas Llosa, y él lo ha recordado en su discurso que ha dado el día jueves 9, que ya está en castellano, yo les sugiero que lo lean, que lo revisen, que el principal novelista que influyó en él fue Gustavo Flaubert, con esa extraordinaria novela que se llama Madame Bovary, ¿no?, que es lo que le cambió radicalmente su manera de ver y de escribir, y bajo esa base él pudo construir el futuro de sus novelas. Pero miren esa capacidad, esa inteligencia de Víctor Raúl, además ese océano de conocimiento que él tenía. Y cuenta Fernando de Cislo que toda la noche, desde que llegaron hasta las 6 de la mañana, con Aya de la Torre conversaron solo sobre la novela francesa, sobre los autores franceses. Y cuando terminó la reunión, ya cuando estaban por irse, ellos se dieron cuenta que nunca le habían transmitido el mensaje que les dio Fernando Belaúnde Terry. Es muy simpático esa anécdota y está escrita en las primeras páginas de este libro testimonial de Fernando de Cislo, ¿no? Ahora, Vargas Llosa no ha tenido pues tanta afinidad, tanta cercanía con nosotros. Al contrario, ha sido un tipo bastante, diría yo, hasta mezquino con la historia del APRA, ¿no?, en sus propias novelas, ¿no? Si ustedes revisan o repasan, por ejemplo, Conversación en la Catedral, que es una novela que cuenta los años de la dictadura de Odría, desde el año 48 hasta el año 56, verán que el trato al partido, ¿no es cierto?, y el olvido total, en este caso, de un personaje como Aya de la Torre, que hubiera quizá enriquecido de una manera sobresaliente su novela, es total y absolutamente, ¿no es cierto?, que existe ahí, o que no existe, mejor dicho, en esas páginas. Pero sí reconoce, y yo he tenido el cuidado en algún momento de anotarlo, porque he repasado quizá 2 o 3 veces esa novela, ¿no es cierto?, en la página 174, y lo he trabajado inclusive en algunas páginas,
En la página 174 de Conversación en la Catedral, en la editorial Alfaguara, ¿no es cierto? En la página 22, Mario Vargas Llosa dice en Conversación en la Catedral, ¿no es cierto? No es un relato afín al APRA lo que él escribe, ¿no? Pero tanto se le menciona, porque está el APRA mencionado en varias páginas de esa novela, que me provoca hurgar en sus páginas alguna referencia que le enaltezca y encuentro una que dice, no, lo único popular aquí es el APRA. No ese reconocimiento que él hace, pese a la distancia, a la lejanía que tiene siempre con nosotros, que viene pues desde 1956, como él lo cuenta muy bien en su libro El pez en el agua, ¿no? Y entonces, porque según él, o mucho antes, mejor dicho, pero según él, el año 56, el APRA influyó para que su abuelo no fuera ratificado como prefecto en la ciudad de Arequipa. Ese es un poco lo que también a Vargas Llosa, ese tipo de actos en los cuales el partido no tuvo absolutamente nada que ver, ¿no es cierto? Le fue influyendo para que tuviera esa actitud distante. Y en el libro que él escribe, por ejemplo, que se llama Tiempos Recios, la novela que está ubicada en Guatemala, que cuenta la historia de Jacobo Arbenz, un personaje bastante ligado ideológicamente al partido, ¿eh? Si ustedes leen esa historia, si ustedes leen la historia de ese personaje, Jacobo Arbenz, de 1952, verán que hay una sintonía, una cercanía con el partido. Pero a lo que voy, en esa novela, por ejemplo, menciona a Hilda Gadea y menciona al Che Guevara. Lo que no dice Mario Vargas Llosa es que en esa Guatemala de esos años había muchos proscritos del APRA, entre ellas estaba Hilda Gadea, que finalmente fue la que se casó con el Che Guevara, pero lo que no dice Vargas Llosa es que Hilda Gadea era una aprista desterrada y que estuvo allá en Guatemala en todo ese tiempo. Y no habla tampoco, por cierto, de la influencia del APRA hacia ese gobierno. Son las cosas que obviamente van, digamos, pintando de cuerpo entero esa distancia, ¿no es cierto?, que él tenía o que tuvo o que tiene siempre con nosotros. En El pez en el agua, por ejemplo, hay un capítulo en el cual nos acusa inclusive de querer eliminarlo. Y si ustedes leen una parte, hay una cuestión que inclusive es hasta jocosa, porque es un grupo, ¿no es cierto? Y yo pues pregunto, no sé si el compañero Carlos Roca puede ir a la casa de Vargas Llosa a poner una suerte de dinamitazo, ¿no?, en la puerta. Es un poco lo que da a entender, ¿no?, que el APRA quiso matarlo en este libro, en El pez en el agua, ¿no? Se refiere en términos bastante distantes con Luis Alberto Sánchez, ¿no es cierto?, pese a que reconoce que gracias a él fue posible terminar una tesis sobre Garcilaso el Avé. Bueno, eso es lo que más o menos recogimos ese día, conversamos ese día también con nuestros queridos compañeros allá en Barranco, porque Vargas Llosa es un personaje que tiene pues su residencia, ¿no es cierto?, en España, pero cuando viene al Perú tiene su residencia en Barranco, y por eso un poco trajimos el tema, ¿no? Por eso un poco trajimos el tema. Voltea la página de Mario Vargas Llosa. Entramos a lo que fue Manuel Arévalo, ese héroe nuestro, ese mártir nuestro, que fue asesinado cruelmente allá en la Cruz de Arévalo, a donde los compañeros van a ir en estos días, o vamos a ir en estos días a rendirle tributo, a rendirle homenaje, ¿no? ¿Qué cosa dice Percy Murillo en la página 370, en esta historia del APRA? ¿Qué cosa escribe Antenor Orrego sobre Manuel Arévalo, ¿no? Y se los quiero leer porque está bañada pues de tristeza, está bañada esta escritura de dolor,
¿no es cierto?, y de cómo a Manuel Arévalo, esta sanguinaria dictadura de Óscar R. Benavides, pudo haberlo mandado asesinar, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa dice Antenor Orrego bajo el título Martirio hasta más allá de la tumba? Publicado en el diario La Tribuna el 13 de noviembre de 1958. ¿Estamos bien, Iván? ¿Sí? Y continúa Percy Murillo, ¿no? Más allá de la tumba, bueno, encontramos la siguiente información complementaria sobre este caso. Y escribe Antenor Orrego lo siguiente: fue el de Arévalo un martirio cruento que se prolongó durante 7 días largos. Las autoridades departamentales y el jefe de investigaciones ordenaron la tortura sistemática del preso en el cuartel donde permanecía incomunicado, en Trujillo. Cada noche, a altas horas, se le trasladaba a las ruinas de Chanchán. Se hacía la simulación del fusilamiento para amedrentarlo y se le punzaba el cuerpo con las puntas aguzadas de las bayonetas para arrancarle delaciones de sus compañeros. En ese entonces, el que escribe, o sea, Antenor Orrego, estas líneas ejercía la Secretaría General en La Libertad. Arévalo conocía el sitio del refugio, así como los de otros miembros del comité. Hemos oído los relatos espeluznantes de testigos presenciales horrorizados por los sufrimientos de prisioneros y por el método de sevicia inhumana que se emplearon en esa circunstancia. Empero, no se le pudo arrancar una sola palabra de la tora. Este calvario se dilató por espacio de una semana, como hemos dicho. Agotadas las fuerzas del torturado, ya casi moribundo, se ordenó desde Lima, me imagino que desde Palacio de Gobierno, apresuradamente su traslado inmediato. Se afirma que de Lima fueron enviados con orden de matar 3 conocidos zampones que oficiaban de agentes de la brigada política, cuyos nombres tristemente célebres eran Polo Saldarriaga y Espantoso. Los 3 truhanes, afectos a la droga y ampliamente conocidos en los turbios ambientes de garitos y burdeles, recibieron dinero y drogas para cumplir su macabro cometido. Lo hicieron en la forma en que acostumbraban cometer sus fechorías. Por la espalda, a mansalva, dispararon sobre el cuerpo del inerme prisionero que engritellado y torturado no podía ofrecer la menor resistencia. Así estos vulgares delincuentes escribieron una página de vergüenza y de lodo en la historia todavía no escrita en la mal llamada policía científica, vulgo soplonería del Perú. El asesinato se consumó el 15 de febrero de 1937. Fue una tarde en el camino frente al mar entre Huarmey y Pativilca, en el lugar denominado Colorado Chico. Inhóspita pampa que nació a la vida de un pueblo cuando fue regada por el purpurino torrente de sangre de quien entregó a la causa de los pobres y de los oprimidos lo mejor de su existencia. Eso es lo que pasó, lo que ocurrió, lo que sucedió, esa masacre inhumana, insana, contra Manuel Arévalo, que nos dejó ese grito que hasta hoy repetimos siempre: fe, unión, disciplina y acción. Nuestro recuerdo y nuestro homenaje permanente a Manuel Arévalo. Y el miércoles 15 estaremos allá en la cruz de Arévalo, rindiéndole nuestro homenaje, rindiéndole siempre nuestro recuerdo. Muy bien. ¿Cómo es esa relación que surge, que fluye entre Lapra y este distrito de Barranco? Y más adelante, por cierto, vamos a volver a Arévalo por un tema que yo les voy a transmitir, o les voy a leer, lo que pasó con Haya de la Torre y Arévalo. ¿Cuál es esa primera
hilación, ese primer entrelazamiento que hay entre el APRA y el distrito de Barranco. Yo no voy a hablar o no voy a decir o no voy a recordar lo que naturalmente pudo haber ocurrido antes de 1930 o 31, antes que se fundara el Partido Aprista Peruano. Estoy convencido, estoy seguro que muchos de nuestros líderes, ¿no es cierto?, antes de esos años, tuvieron seguramente pues cercanía, trabajos, estudios, viviendas, etcétera, con este distrito, ¿no? ¿Quién sabe? Por esa zona pasó, por ejemplo, me imagino en algún momento también, ¿no? Aya de la Torre con Anita Billinghurst, ¿no? Cuando paseaban por esos lugares, por esos sitios, antes que a él lo deporten en octubre de 1923. ¿Quién sabe Manuel Seoane? ¿Quién sabe el propio Luis Alberto Sánchez? ¿Quién sabe Carlos Manuel Cox? Pero ¿qué pasó ya como APRA oficial? ¿Qué pasó ya como Partido Aprista Peruano? ¿Cuál es la primera huella, el primer rastro que uno encuentra? Y estoy hablando solo por mí, ¿eh? Yo no soy historiador, soy apenas un aficionado a estas cosas, de ir buscando la relación, la vinculación que pudo haber existido, ¿no es cierto?, con un partido como el nuestro, con ese distrito. Cuándo fluye, cuándo nace. Y la primera huella, el primer atisbo que yo encuentro, ¿no es cierto?, está justamente también en la página 300 del libro Historia del APRA de Percy Murillo, ¿no? Heysen en ese tiempo había asumido la Secretaría General del partido el 13 de septiembre de 1932. No se olviden que el APRA ya estaba perseguido, Aya de la Torre estaba preso, se había producido ya la Revolución de Trujillo en julio de 1932, habían sido expulsados los constituyentes en febrero de ese mismo año, ¿no? Heysen, por cierto, en septiembre de 1932 estaba en la clandestinidad. ¿Dónde está el primer atisbo, la primera línea que nos lleva a entender la relación de este distrito con este partido oficial, con este secretario general en plena clandestinidad? Y Heysen, y está en la página 300 del libro Historia del APRA, de Percy Murillo, dice lo siguiente, ¿no? Y cuenta lo siguiente, y narra lo siguiente sobre esa reunión que él va a tener en ese distrito. Y a eso me estoy refiriendo. Y narra Heysen, Lucho Heysen, ¿no?, que como ustedes saben fue constituyente el año 31, estuvo en la diáspora, estuvo en la Argentina, fue elegido inclusive como dirigente estudiantil allá en la Argentina, fue un hombre muy cercano a Aya de la Torre, hemos tenido muchos el privilegio de conocerlo, de ver sus enseñanzas, de verlo de cerca, de saber quién era este personaje de Lucho Heysen, ¿no? Pero dejemos un poco que él nos diga qué pasó en esa oportunidad, cómo es que este distrito tiene el primer atisbo de acercamiento, de relación con el partido. Y escribe Heysen: de esa nuestra clandestinidad, prosigue Heysen, igualmente conservo el recuerdo del aporte brindado a mi gestión aprista por el eminente jurisconsulto y tratadista en Derecho, doctor Ángel Gustavo Cornejo, padre de uno de los fundadores del APRA de mayor sentido apostólico, Enrique Cornejo Coster. Ustedes saben quién fue Enrique Cornejo Coster, ¿no? El hombre que junto a Aya de la Torre y un grupo naturalmente de jóvenes universitarios fundaron las Universidades Populares Manuel González Prada, que tiene el nombre después. Enrique Cornejo Coster tiene una bella nota sobre el Día de la Planta, que aquí tantas veces lo hemos recordado. Su hija nos ha enviado inclusive una serie de documentos que son inéditos, que esperamos publicarlo en algún momento, ¿no es cierto?, donde está narrado toda la parte en la cual participa justamente Enrique Cornejo Coster.
y un poco me voy saliendo del tema, y prosigue Lucho Heisen, escribiendo sobre esa relación, ese encuentro en Barranco con este personaje. Claro que pienso en uno de nuestros encuentros celebrados en el balneario de Barranco, que más opciones ofrecía para no despertar sospechas, aun cuando la entrevista se producía a las 3 de la tarde. Este es el primer rastro que oficialmente, en este caso, yo encuentro de esa vinculación del APRA, ¿no es cierto?, del partido aprista, de una autoridad del partido con ese distrito. Con ese distrito. Puede ser que haya otra. No estoy diciendo que no pueda existir. Pero es lo que yo encontré en la ruta, en el rastro que uno va siguiendo, que uno va persiguiendo. ¿Cuál es el segundo rastro que he podido encontrar y que tiene que ver la relación, la vinculación del distrito de Barranco, poético, heroico, ¿no es cierto?, con nuestro partido y especialmente ya con Haya de la Torre? Armando Villanueva, en su libro La Gran Persecución, que como ustedes saben comenzó en septiembre, octubre de 1934, cuando terminó la Primavera Democrática con Óscar R. Benavides y comenzó la salvaje persecución hasta 1945, tuvo varios lugares donde él se escondía y a esos sitios se le conocía como Incahuasi, ¿no? Armando Villanueva, que tiene un libro bastante bien cimentado, bastante bien lleno de historia, de fotos, narra y cuenta en la página 146, en La Gran Persecución, sobre la presencia de Haya de la Torre en este distrito tan emblemático, ¿no? Que como ustedes saben, como les he dicho, el lugar donde se encontraba Haya de la Torre se le conocía como Incahuasi. Y entonces, en la página 146, Armando Villanueva cuenta la primera parte de cómo Haya de la Torre y Jorge Idiáquez iban a ser tomados presos, ¿no es cierto? Lo fue Jorge Idiáquez en el barrio La Tejada, allá en Barranco. Esa noche, naturalmente, yo lo compartí con los compañeros. Por cierto, muchos de ellos lo sabían y conocían, porque esa es una historia que viene también desde muy atrás, ¿no? Inclusive, esa misma noche se habló, conversamos sobre la posibilidad de encontrar la casa donde también se refugió Haya de la Torre, allá en Barranco, ¿no es cierto?, y fue escondido por la madre de nuestra querida compañera Hilda Urízar. Hilda Urízar, su madre, la gringa, fue la que escondió en ese tiempo. Esa es la historia que no la tengo muy clara por el lugar, por el sitio, que obviamente hemos dejado como tarea a los compañeros de Barranco para que nos ayuden en ese propósito. Y en la página 146 dice Armando Villanueva: Haya e Idiáquez escapan a balazos. En septiembre de 1939, ambos estaban en la casa de don Julio Aldana, en el barrio barranquino de Tejada. No, esta es la segunda y el segundo hilo que yo encuentro de relación, de vinculación de un personaje, y en este caso de Haya de la Torre, con el distrito de Barranco, ¿no? En septiembre de 1939, ambos estaban en la casa de don Julio Aldana, en el barrio barranquino de Tejada, cuando llegaron 10 vigilantes al mando de Maquinita Mur a detener al jefe del APRA. Haya e Idiáquez salieron de la casa disparando, mientras Víctor Raúl, en un vehículo, Idiáquez se hacía perseguir, cayó preso cuando se le acabaron las balas. Y en la página 147 prosigue Armando Villanueva en este libro que yo les recomiendo, que yo les sugiero que lo lean, que lo consigan, que se llama La Gran Persecución. Y dice ahí Armando Villanueva:
De la casa de Tejada escapó Víctor Raúl a tiro limpio. A tiro limpio. Dice, y continúa, cae la policía y Víctor Raúl y Jorge Idiáquez se abren paso a balazos. Al comienzo corren juntos. Al cruzar desde la casa a la altura del Colegio San Luis, avanza el tranvía y Víctor Raúl se planta entre las rieles, obligándolo a parar. Los policías creen que Haya de la Torre se ha escondido en el tranvía y pierden tiempo revisándolo. Otros persiguen a Idiáquez, que trata de atraer a los agentes. Todo esto permite que Víctor Raúl tome una ventaja. Hay un paradero de auto cerca y por suerte él domina a un chofer al que le da 50 soles ordenándole que lo lleve a la casa del doctor Graña en la avenida Salaberry. Fueron 50 soles y un revólver lo que convencieron al chofer. Termina diciendo Armando Villanueva en su libro, que de alguna manera también es testimonial, ¿no? Es la conversación que sostiene con el eminente periodista Guillermo Sonda, y que, dicho sea de paso, fue el autor también de esa gran obra que se llama El año de la barbarie. Ya fallecido, por cierto, ¿no? Personaje de mucho recuerdo, de una pluma tan extraordinaria. Me acuerdo mucho cuando iba a escribir el homenaje a Haya de la Torre, después que Víctor Raúl falleció, sus primeras palabras que él escribe ahí, y lo tenemos anotado inclusive en un libro de Guillermo Sonda, y es cuando se sienta, dice, escribidor, escribe. Con esas palabras comenzó, ¿no? El homenaje a Haya de la Torre. Escribidor, escribe. Bueno, yo esa noche conversando con los compañeros, porque en el fondo fue una conversación, una exposición tan generosa que me permitieron los compañeros de Barranco, ¿no es cierto? Y lo traigo hoy también para transmitirlos a todos ustedes. Yo les hice una pregunta. ¿Creen que ese reencuentro, esa aparición de Manuel Arévalo se produjo en Barranco en 1937? Todo indica que sí. Todo indica que Haya de la Torre, el escondite donde más pasaba el tiempo era alrededor de ese distrito. Yo no estoy no puedo afirmarlo tan tajantemente, puede aparecer por ahí otro rastro, otra huella, hay que buscarlo, ¿no? Pero hasta ahora estoy convencido que ese reencuentro, que esa conversación con Manuel Arévalo, después que él ha muerto, se produce en Barranco. Se produce en Barranco. ¿Cómo es posible, muerto Manuel Arévalo, el 15 de febrero de 1937, se le aparece a Haya de la Torre el 22 de febrero de ese mismo año? ¿Cómo explicar eso? A Haya de la Torre le hicieron una entrevista y él narra, él cuenta con mucho detalle ese encuentro con Manuel Arévalo. Y todavía a los periodistas que le plantearon pues las preguntas, él le dice, yo creo en los muertos. ¿Cómo fue esa aparición? ¿Cómo es posible que Arévalo, muerto de una manera tan vil, tan traidora por estos asesinos del régimen de Benavides, ¿no es cierto?, pudo haberse aparecido ante Haya de la Torre el 22 de febrero de 1937, algunos días después? Haya de la Torre cuenta y narran, y como yo no quiero que se escape nada de lo que dijo Víctor Raúl, prefiero hacer lectura, ¿no? Si ustedes pues me lo permiten, porque creo que es importante esa aparición, ese reencuentro, y además darle seguridad a Haya de la Torre que nada le iba a pasar en esos años de larga clandestinidad, de larga persecución.
Y eso lo hemos acopiado en esta revista de homenaje a Víctor Raúl que se llama Indoamérica, el número 1. Que dicho sea de paso ya está agotada, ¿no? Quizá por ahí saquemos una edición extraordinaria para poder ponerlo en un paquete de la colección Indoamérica. Pero que felizmente ha tenido mucha acogida, mucho éxito. Y muchas gracias por eso. ¿Qué cosa dice Aya de la Torre sobre este encuentro, sobre este reencuentro con Manuel Arévalo? Dice lo siguiente, respondiendo a los periodistas. ¿Saben ustedes? Yo creo en los muertos. Voy a explicarles por qué. En el mes de febrero de 1937, en los días más duros de la lucha del APRA bajo el régimen de Benavides, yo vivía en Lima, escondido en la casa de un funcionario del gobierno, sitio relativamente seguro teniendo en cuenta la función oficial del propietario. El 16 de febrero, los sicarios de Benavides, claro, acá hay, ustedes saben, no fue el 16, fue el día 15 de febrero cuando asesinan a Benavides, ¿no? Puede ser que en este caso la fecha no lo hayan recogido bien los periodistas, pero hemos trasladado tal como está en el original, ¿no? Esas cosas hay que tenerlas siempre muy presente. Y dice ahí a la Torre, el 16 de febrero los sicarios de Benavides asesinaron al líder aprista trujillano Manuel Arévalo. Lo habían detenido en Trujillo y en el camino hacia Lima le aplicaron la ley de fuga. El 19 se supo la noticia publicada por el mismo gobierno que trató de justificar el crimen afirmando que el detenido había intentado escaparse. Ya ustedes han escuchado la lectura que he hecho de lo que escribió Antenor Orrego, la manera tan miserable, ¿no? Tan abusiva, tan abyecta, como asesinaron a Manuel Arévalo, ¿no? Como ustedes saben, el 22 de febrero es mi cumpleaños. El 21 por la noche se encienden fogatas en las estribaciones en los Andes, es la fiesta de la fraternidad, que celebra el pueblo entero, constituye una protesta contra las arbitrariedades y los excesos de los gobiernos absolutistas que el Perú ha padecido en diferentes épocas. Aquel 21 de febrero al atardecer hubo reyertas en las calles de Lima, estamos hablando del año 37. La policía y la tropa perseguían a los apristas. Uno de los contados amigos que conocían mi paradero se presentó en la casa buscando refugio. Venía extenuado, se tendió en el diván y se durmió enseguida. Con el sueño profundo de la fatiga infinita, como cada noche, 2 personas que me acompañaban y yo permanecimos despiertos hasta después de las 3 de la mañana. Allá les expliqué a los compañeros por qué Víctor Raúl dormía después de las 3 de la mañana, ¿no? Y es porque la primera captura que hacen de él fue a las 3 de la mañana y siempre él esa hora la vio como que no debía quedarse dormido todavía. Podían volver a capturar a las 3 de la mañana. Se quedó con eso siempre, hasta los años en los cuales uno tuvo la oportunidad de estar cerca a él y de conocerlo, ¿no? Bueno, era siempre en las primeras horas de la madrugada cuando la policía se presentaba en las casas de los apristas. Pasada la hora del peligro, nos acostamos entre el sueño y la vigilia. Yo empecé a rememorar nuestras pugnas, a pensar en nuestras dificultades casi insuperables. ¿Soñaba? No lo sé. En sueños o en la realidad, de súbito salí de mi cama y fui hasta la ventana. A través de un pequeño círculo transparente del cristal biselado, solía yo observar el exterior en las horas del hastío o de zozobra. Aquella madrugada vi afuera perfectamente definida la figura maltrecha del pobre Manuel Arévalo. Tenía los zapatos enlodados, la corbata en desorden, el traje azul oscuro con la traza de quien ha sido duramente maltratado. Fui sin vacilar a la puerta y la abrí. Allí estaba la efigie atormentada de Arévalo, que me sonreía mansamente, con esa sonrisa inefable de quien ya conoció lo peor.
¿Te mataron, Manuel? Le dije, ¿cómo es la muerte? ¿Sufriste mucho? Él me miraba siempre con sus ojos tristes de mártir. Con su sonrisa melancólica y serena me respondió, no hablemos de eso, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Lo utiliza también el compañero Alan García en su novela El mundo de Maquiavelo, cuando el padre, en una circunstancia muy difícil, ¿no es cierto?, les dice a ellos, en una coyuntura tan especial, así de crisis, como siempre se vivía en el país, a los hijos les dijo, ya pasó, ya pasó. Y esto me hace recordar lo que el propio Arévalo le dijo a Aya de la Torre en ese tiempo. Ya pasó, vengo a hablarte de ti, que estás vivo, y a decirte que no te pasará nada. Puedes estar seguro. Me abrazó como tantas veces me había abrazado, y partió. Yo volví a mi lecho. Al pasar por donde estaba el diván en donde el otro compañero reposaba de sus fatigas, lo vi que seguía durmiendo. Aquella mañana, la de mi cumpleaños, 22 de febrero, mis amigos más próximos comenzaron a pensar que yo había perdido la cabeza. Cuando ya todos estábamos levantados, vino una de las hermanas del dueño de la casa. Váyanse enseguida de aquí, jefe, me dijo. Esta noche han detenido a mi hermano. Usted ya sabe lo que hacen con los presos para arrancarles declaraciones. Yo lo sabía, lo sabíamos todos. Era difícil resistir a los suplicios, guardar los secretos de nuestro movimiento una vez caído en manos de los verdugos. Mis acompañantes insistieron en el consejo dado por la mujer. Yo debía salir de la casa inmediatamente. Tranquilo, como lo estoy ahora, me negué. Expliqué a mis amigos mi diálogo con Manuel Arévalo, pero que estaba muerto. Dijo uno de ellos, un sueño, una pesadilla. Vámonos de aquí, jefe. Repliqué yo, o sea, Aya de la Torre, una aparición, una revelación. Me quedé en la casa. La hermana del dueño y mis dos acompañantes hablaban entre ellos. Sorprendí a uno de los tres, no recuerdo el cual, haciendo ademán de barrenarse el cráneo con el índice, o sea, decir que estaba loco, ¿no? Ese es en el fondo lo que es barrenarse, ¿no? Todos pensaban que mi razón se extraviaba. Yo me sentía más cuerdo y más dueño de mí que nunca. Pero ¿a dónde ir en pleno día con las tropas del gobierno en las calles? Permanecí en mi guarida lleno de confianza en el mensaje ultraterreno de Manuel. Y a las 10 de aquella noche alguien vino a buscarme y me condujo a un lugar seguro. Después he estado en peligro de detención y de muerte infinitas veces. El anuncio de Arévalo hasta ahora se ha cumplido. ¡Qué belleza!, ¿no? Una cosa que viene, ¿qué dirías, Iván? ¿De dónde viene? De ultratumba, del más allá, el mensaje de Manuel Arévalo, ¿no? Esa misma noche yo les hice a los queridos compañeros una pregunta, si ellos sabían por qué habíamos perdido las elecciones las elecciones en el 2001. ¿Por qué perdimos esas elecciones cuando estábamos a punto de ganar? Una semana más de campaña se le ganaba a Alejandro Toledo las elecciones. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Que en personajes como Aya de la Torre, como ahora vamos a ver con Alan García, es algo que a uno lo deja pues en una situación de admiración, cómo estos personajes pueden aferrarse a esto, de decir, vino Manuel Arévalo 7 días antes, después que estaba muerto, a hablar conmigo y a decirme que nada me iba a pasar. ¿Por qué perdimos las elecciones del 2001? ¿Qué es lo que pasó?
Yo de alguna manera tenía a mi cargo una buena parte de la campaña electoral, y me acuerdo muy bien. Cuando iba a reiniciarse la campaña para la segunda vuelta, la campaña se paró, la campaña se volvió fría. ¿Qué pasó? Nuestra pregunta del grupo que trabajaba ahí alrededor del presidente era eso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué se para la campaña? ¿Por qué no proseguimos en campaña si una semana más vamos a ganar las elecciones? ¿Qué pasó? Ya ha pasado el tiempo, en algún momento yo le pregunté al presidente con un poco más de calma, le dije, ¿por qué paraste la campaña? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se te ocurrió eso? Hubiéramos ganado fácilmente esa elección. Fácilmente, Toledo estaba en caída libre. Él nunca me respondió. Él simplemente sonrió. Pero ya cuando no está Alan García, leyendo con un poco más de calma, repitiendo las lecturas, yo encuentro, ¿no es cierto?, en la página 316 y 317, la explicación del por qué perdimos las elecciones el año 2001. Y viene también de este tipo de mensajes, viene del infinito, viene de la ultratumba, viene del más allá, y cómo estos personajes como Aya de la Torre y el propio Alan García pueden tener esa decisión final después de conversar con estos personajes. Miren lo que dice Alan García en la página 316 y 317. Es bien cortita. Uy, ya estamos una hora. ¿Qué cosa dice Alan García? ¿Por qué perdimos las elecciones del 2001? Es algo que obviamente quizá una gran mayoría no pueda entender. Pero quienes de alguna manera hemos estado cerca con el tiempo y ahora con mayor razón lo entendemos. Dice Alan García, además, antes en Bogotá había recibido un extraño mensaje. Un periodista colombiano llamado Felipe Zuleta, a quien no conocía, aún había llegado a Lima en enero del 2001, antes de mi vuelta. Se alojó en la residencia de la embajada, pues su prima Cristina Zuleta representaba a Colombia en el Perú. Ustedes saben, la residencia de la embajada de Colombia es el lugar donde Aya de la Torre estuvo asilado, ¿no? 5 años y varios meses. Y fue instalado en un dormitorio sin saber su significado. O sea, lo instalaron en el dormitorio que había utilizado Aya de la Torre durante todo su asilo. Dormía una noche cuando se abrió la puerta y entró una figura en la que él, sin saber nada de historia o del personaje, reconoció a Aya de la Torre. Aya de la Torre. Y el 2001 entró al dormitorio donde estaba este personaje, periodista venido de Colombia. La visión se limitó a estar de pie ante él y exclamó, Aya de la Torre. ¿Qué exclamó Aya de la Torre? Le dijo, dígale a mi amigo que esta no es la ocasión. Se lo repitió 3 veces y jamás volvió a aparecer. Qué cosas tan extrañas. Y está escrito, está en el libro, no es una cosa que se inventa, ni que se puede decir me dijeron, como a veces se acostumbra, o escuché por ahí. Está escrito por estos personajes. ¿Cómo esta relación, esta hilación puede hacer que con esa potencia extraordinaria pueda convencer a estos personajes? Al primero, a tener la seguridad que nada le va a pasar. Y al segundo, a recibir una orden que viene del más allá, a decirle, este no es tu momento. Eso es lo que pasó.
Y he traído a colación a Alan García, porque él es el otro personaje que, como ustedes saben, vivió o nació también en Barranco. Por eso está su nombre también en esa relación que yo he puesto por ahí diciendo la hilación, la relación del APRA con el distrito de Barranco. Inclusive Alan García, en la página 68 y 69 de su libro Metamemorias, dedica un título especial a Barranco y se llama Mi Barranco, Mi Barranco. Él narra y cuenta, ya estamos con la hora, él narra y cuenta cómo vivió ahí, ¿no es cierto?, en Barranco, cómo participó ahí en el colegio José María Eguren, poeta, que acá tenemos un libro que le dedicó a Manuel González Prada, ¿no? Que lo tenemos aquí como una verdadera joya en esta casa museo, ¿no? Y dice Alan García, solamente una cosa cortita respecto a su estancia, a su vuelta a Barranco después de haber estado un tiempo en Arequipa, ¿no? en Camaná. Fue cuando salió de la prisión que vi llegar por la calle de Camaná al señor García. Había perdido su generación profesional en los años 30 y debía sostener a su familia, llevarla nuevamente a Lima. Pero el país vivía bajo una dictadura y no había trabajo para los apristas, menos aún para un preso. Vivimos por primera vez juntos en la vieja casa de mi abuela Albertina en Barranco, el distrito romántico, al cual todos los poetas, Chocano, Eguren, Martín Adán, distinguieron. Y prosigue, ¿no? La calle Sáenz Peña era una bella avenida que se edificó desde 1920, con viejas casonas republicanas. La casa tenía un patio interior con pozo de agua y gallinero, sus habitaciones con techo artesonado de madera, un largo pasadizo al lado. Era una casa cómoda, que es hoy, por la ironía del tiempo, un teatro. Ahí los compañeros conocen ellos, ¿eh? Ellos conocen dónde está ubicado el teatro, donde era la casa de Alan García. ¿No? Van a hacer una suerte de recorrido de los lugares donde los apristas pues han tenido estancia, han tenido vivencia, ¿no? La casa donde estaba, por ejemplo, Tejada, donde se produce el escape de Aya de la Torre y de Jorge Idiáquez, todos esos lugares que recorrieron nuestros personajes, ¿no? Bueno, lo más destacable era la propia avenida, con un parque en el centro, bancas de madera que pocos ocupaban, una estatua de Neptuno cuyo origen nadie supo explicar, y a 200 metros el acantilado, bajo el cual estaban los baños de Barranco, una construcción de madera con vestidores para los bañistas, trampolines al mar y una gran sala de baile. Luego en la página 76 de este mismo libro Metamemorias, Alan García cuenta cómo era su trabajo ya de tipo partidario en el colegio, ¿no? Y se lo leo rápidamente. Dice, en el popular colegio José María Eguren de Barranco, dejaron de tener preferencia a los cursos y los poemas que entonces cultivaba o creía poder construir, y se formaron células y códigos de comunicación. Nos agrupamos alumnos y profesores, y algunas tardes nos citábamos en el local del partido. Cuenta el compañero Eduardo Izaguirre, que ya falleció, que inscribió al presidente Alan García en el año 1962 como militante del partido, y lo cuenta el propio Alan García en su libro testimonial. Bastante muchacho, ¿no? Bastante joven, que tenía del 49 al 62, no sé, ¿cuántos años es Iván? Pintábamos las paredes con el nombre del jefe lejano. Nuestra convicción adolescente era, el aprismo es mayoría, como lo ha demostrado en la historia. Es el partido del pueblo y vamos a ganar. Bueno, esa es más o menos la historia, la relación del aprismo, de los personajes que he mencionado con el distrito de Barranco. ¿Hay mucho más que auscultar? Por cierto que sí,
¿Hay mucho más que investigar? Por cierto que sí. Quizá esto sea el primer derrotero que nos permita ir construyendo ese tipo de relación, de vinculación del APRA, ¿no es cierto?, de nuestros personajes con este distrito y con otros distritos, que muy bien se puede ir cimentando en la historia de nuestro partido. Creo que es algo todavía nuevo, que no se está siguiendo. Y así como en un distrito, puede haber también en las regiones. En algún momento hicimos inclusive un programa, un especial sobre el APRA en Arequipa, sobre esa gran figura de nuestro compañero Antero Peralta, ¿no?, fundador del APRA en Arequipa, al lado de Celia Rojas, la abuela del compañero Alan García. Sobre eso hemos hablado ya en algún momento y lo volveremos a hablar cuando estemos en la ciudad del Cusco el día miércoles 22 en la noche. Es la primera vez que voy a volar al Cusco en la noche, pero ahí estaremos con nuestros compañeros, tal como nos hemos comprometido. Bueno, por hoy han sido ustedes muy amables por esta oportunidad que me han dado de poder conversar y hablar sobre este tema que creo que es importante, que abre una ruta para seguir escudriñando, auscultando la historia del partido. Barranco en la historia del APRA. Y además nuestro homenaje a Manuel Arévalo, a quien siempre recordamos y rendimos tributo. Muchas gracias. Los esperamos el día miércoles 22 a las 11 de la mañana aquí en Vía Mercedes para la misa de recuerdo y homenaje a Víctor Raúl, 128 años. Muchas gracias. ¿Me avisas? Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, muchas gracias.